Vale, voy a comenzar la presentación del tema 6, ¿vale? Que nos tocaba hoy con los swaps, en el que vamos a estudiar todo lo que son los productos de los swaps, ¿vale? A ver si nos da tiempo a verlo entera. Todo lo que son los diferentes tipos de swaps, de IRS, CCS y algún otro tipo. Cuál es su aplicación práctica, sus ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos. Y si nos da tiempo, ver un poco el ecosistema en el que se gestionan los swaps, tanto la parte de usuarios y estrategias, como la parte de mercado, como la parte del papel de la banca, del término de un contrato, de la justificación de un contrato, etcétera, ¿vale? Entonces, lo primero que hay que entender, ¿qué es un swap? Un swap al final no deja de ser una permuta financiera. ¿Y por qué se desarrollaron o por qué se crearon? Porque, como bien habéis visto ya o en los temas anteriores que hemos estudiado, hemos visto los forward sobre tipos de interés como son los FRAs y sobre divisas que son los seguros de cambio. ¿Y qué es lo que pasa en ellos? Como hemos visto en estos temas, que uno de sus convenientes es que solo tienen una operativa a plazo, es decir, no son muy válidos para realizar operaciones de especulación o de cobertura de riesgos a plazos mayores de un ejercicio. Entonces, durante el siglo pasado se desarrolló este tipo de productos llamados permutas financieras o swaps para solucionar este inconveniente. Y al final esto es como todo, una vez que se empieza a desarrollar el producto, pues se desarrolla tanto de tipo de interés como de divisas, etc, etc. Entonces, por ver los objetivos principales de este tema o qué es con lo que os tenéis que quedar, hay que destacar que tenemos que entender y conocer qué son las permutas financieras o swaps, identificar sus clases básicas y las características que tienen, analizar los flujos resultantes de las operaciones de este tipo, tanto para IRS, que son los swaps de tipos, como para CCS, que son los swaps de divisa. Y adicionalmente, pues lo que hemos dicho, si nos da tiempo, si no, veremos el próximo día, conocer tanto el papel de la banca en la operativa de permutas financieras, como estudiar las estrategias y las situaciones en las que los swaps pueden resultar interesantes. Entonces, como introducción al mundo de los swaps, básicamente los swaps o las operaciones de permuta financiera son acuerdos entre dos partes para intercambiar sendos flujos de caja futuros, ya sean pagos, ingresos, en la misma o diferente moneda. ¿Qué es lo normal? Pues que en el swap, como acabáis de ver, haya dos patas. ¿Y qué es lo normal? Que una sea tipo fijo y otra tipo variable y intercambio interés. Entonces, en este caso, el tipo fijo va a permanecer inalterado durante toda la vida del contrato y normalmente va a aparecer un banco o una entidad financiera en general que hace papel de intermediario para garantizar el buen fin de la operación. Estos swap, pues al final lo que hacen es posibilitar la gestión y cobertura de riesgos de tipo de interés y de cambio, pero no solo eso, también permiten transformar las características intrínsecas de diferentes activos. Es decir, nos permiten cambiar intereses fijos por variables, reemplazar una divisa por otra, etcétera, etcétera. Al final, los SWAS también se hacen a un plazo superior de lo que veíamos los FRAs. De hecho, hay alguna teoría en la que habla de entender los FRAs como la concatenación de los swaps, perdón, como la concatenación de varios swaps, de varios FRAs consecutivos, ¿vale? Cada uno de un vencimiento mayor. Entonces, en cuanto a los diferentes tipos, los SWAP de tipos de interés, o IRS en inglés, Interest Rate Swap. Es una operación en la que una entidad financiera y una empresa pueden intercambiar en el futuro una serie de flujos de caja indexados a un tipo variable por otro tipo fijo. Es decir, una de las partes va a pagar Euribor, por ejemplo, más un diferencial, y otra parte va a pagar siempre el 2% fijado. Este instrumento se suele hacer para la cobertura de riesgo de tipo de interés y además lo que genera es un cambio en la naturaleza de las operaciones porque al final me las convierte de fijas a variables o viceversa. Ahora veremos cómo. Como veis aquí,
No se suele hablar de comprador o vendedor, sino de patas. Es decir, de pata fija y pata variable. Es decir, hay una persona o una entidad que tiene un préstamo, ya sea que haya dado o ha recibido a tipo fijo, y lo quiere convertir en variable. ¿Qué es lo que hará? Este hombre pagará el fijo y recibirá variable. Así lo que está haciendo es transmitir su riesgo de recibir o pagar en fijo a la contraparte y la contraparte, es decir, la otra pata del IRS le estará pagando en variable. Importante, el tipo fijo se establece en el momento de contratar el swap y se mantiene durante toda la vida del mismo. El tipo de variable se establece al inicio de cada periodo de interés, ¿vale? Importante, los intereses se calculan sobre un principal teórico y se liquidan a vencimiento y por diferencias, por lo que no requiere movimiento de capitales. Y normalmente se suele contabilizar fuera de balance. Es decir, no hay intercambio de principal. Lo único que intercambio en un IRS son los flujos de interés. Normalmente suelen aparecer acuerdos de IRS, ¿vale? De este tipo de swap, normalmente en cuatro momentos. Uno, ambos deciden gestionar, diversificar o cubrir su riesgo de intereses. Es decir, al final, en función de la exposición y de la composición del balance de cada uno, puede haber gente en el mercado que esté interesado en recibir tipo fijo y otros en recibir tipo variable. O ni siquiera por eso, solo por las expectativas que tienen de subidas o bajadas de tipos. Entonces lo normal ahí es buscar intercambiar. Segunda opción, cuando una de las contrapartes pueda acceder a un mercado determinado en mejores condiciones competitivas que la otra, que normalmente suele estar determinado por la calificación crediticia de las contrapartes. Tercer punto, cuando ambas partes desean establecer una operación de las características anteriores, pero con términos no usuales. Es decir, necesitan un contrato a medida. Y sí que es verdad que los swaps son contratos muy, 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 muy flexibles. Y luego, por último, intentar aprovechar posibilidades de arbitraje entre dos divisas, acudiendo al mercado de la moneda no deseada, pero que tiene un mejor cambio, para luego, mediante el swap, trasladarnos a otro mercado. Entonces, por resumir, las características de un swap de tipo de interés simple, también conocido como coupon swap o plain vanilla, son intercambio de flujos de caja futuros, denominados en diferente base, fija y variable o ambas variables, sin intercambio del principal y denominados en la misma moneda. Entonces, imaginemos ahora dos entidades que actúan en el mercado español, una compañía de leasing y un banco extranjero. La compañía de leasing tendrá activos de vida media de 5 años, con una tasa de rentabilidad fija, imaginemos, el que sea. El coste de endeudarse a tipo fijo para esta compañía será del 16%, mientras que la rentabilidad media de su operación es el 18%. ¿Qué es lo que pasa? Que dirá, joder, solo un 2% de margen, realmente para todo el riesgo que estoy asumiendo, no estoy obteniendo un beneficio adecuado. ¿Qué es lo que pasa? Que también tiene la posibilidad de adecuarse, de endeudarse a tipo variable. Euribor más 0,10, por ejemplo. El Euribor se encuentra situado en 12,4, pero el problema que plantea esta posibilidad es el alto riesgo de interés que asumiría si sube. Entonces, por su parte, el banco extranjero presta el Euribor más un spread del 1%. Y lo mismo, teniendo sus alternativas en cuanto a endeudamiento. Entonces, al final, aquí vemos el ejemplo, la compañía de leasing, si se endeuda a tipo fijo, es 16, si se endeuda variable, Euribor más 0,1 y el banco extranjero ese otro. Entonces, hay un momento que dicen ambas entidades, oye, ¿y si acordamos un swap a través del banco X aquí local para yo recibir fijo y tú recibir fijo y yo recibir variable? Entonces, ¿cómo funcionaría este swap? El banco extranjero entraría como pagador variable y pagaría el Euribor sobre el importe concertado en la operación.
La compañía de leasing pagaría el 13% fijo sobre el nominal del contrato siempre sin intercambiar el nominal. Y como veis, básicamente lo que vamos a hacer es una permuta de flujos de tipo de interés. Destacar que no tiene por qué ser un juego de suma cero, ¿vale? Suele serlo, o es muy probable que lo sea, pero no tiene por qué serlo un juego de suma cero. Ventajas de operar con IRS. Es un instrumento muy flexible que se puede adaptar a los activos y pasivos de su empresa, reduciendo o eliminando su tipo de su riesgo de tipo de interés. La liquidación se realiza por diferencias, con lo que el movimiento de fondos es muy reducido. Y además permite beneficiarse de las situaciones de arbitraje entre los distintos mercados financieros o reducir los costes financieros. Por lo tanto, perdón, algunas de las situaciones en las que resulta interesante utilizar un instrumento financiero de IRS son, por ejemplo, las cuatro siguientes. Una empresa que se quiere endeudar a tipo de interés variable, pero desea fijar el coste de la deuda. Un inversor institucional que quiere convertir una cartera de valores en una cartera que le proporcione una rentabilidad fija. Tercero, obtener un préstamo a tipo variable que evolucione en sentido contrario del Euribor. Es decir, que cuando el Euribor aumente, el coste del préstamo disminuya. Y por último, eludir las restricciones de concesiones de crédito, posibilitando endeudarse a las empresas. En cuanto a la aplicación práctica de un IRS, lo fundamental y primero es definir el importe de la financiación, el tipo de referencia y el diferencial de la operación sobre ese tipo de referencia. Es decir, por un lado, el cupón fijado para la parte fija y por otro lado, la tasa de diferencia más el diferencial. Fecha de inicio y vencimiento de la cobertura. Naturaleza de las amortizaciones. Cuadro de amortizaciones. Es decir, cuándo se fijan y cuándo se liquida cada periodo. Entonces, aquí, al final, una vez que se han definido todas estas cosas, pues vamos a ver cómo se comporta. ¿Cómo se comporta? Pues al inicio de cada periodo de amortización, es decir, la fecha de fixing, la fecha de fijación, se fijará el tipo de referencia para todo el periodo. Y al final del periodo de amortización, también llamado fecha de liquidación, se liquidará la diferencia entre el tipo de IRS y el tipo fijado. La liquidación podrá generar una pérdida o un beneficio para cada una de las contrapartes. ¿Y cómo sabemos quién gana y quién pierde? Pues es muy sencillo. Si el tipo de IRS es mayor al tipo de referencia, la liquidación es negativa. Si el tipo de IRS es menor que el tipo de referencia, la liquidación es positiva. Y aquí hay que destacar que en un IRS siempre se cumple, ¿vale? Es decir, siempre se liquida contra tipos de mercado. Aquí vemos un ejemplo, ¿no? Tipo fijo IRS 3,10, Euribor año la referencia, etcétera, etcétera. Básicamente, liquidaciones, como vemos, si no me equivoco, de manera anual. El Euribor 2,75 es el que se fija a primera fecha, más el diferencial 3,25. Y a la hora de liquidar el IRS, la empresa paga a la entidad financiera estos 93.000 euros, mientras que la entidad financiera paga al cliente 82.500. Es decir, realmente se hará un neteo y se pagarán solo 11.500 de la entidad, de la empresa a la entidad financiera. Segundo supuesto, donde el Euribor es 3,75, pues igual es modificar la tasa de referencia más el spread del anterior, que en este caso el spread sigue siendo el mismo, por la nueva. Por lo tanto, ventajas de operar con IRS. Una, una ventaja fundamental es que se puede hacer una cobertura del riesgo de tipos de interés a medida, tanto en importe como en plazo, de forma más económica y más ajustada que otros productos derivados. Presenta una gran flexibilidad a la hora de determinar las condiciones del contrato y son instrumentos a medida.
permitiendo cubrir solo una parte del nominal. Adicionalmente, las partes actuantes pueden determinar el perfil de intereses que mejor se adapta a sus necesidades y características con el objetivo de reducir su coste. Otro punto importante es que la financiación y el IRS no tienen por qué contratarse en la misma entidad. Nos facilita la planificación financiera a medio y largo plazo y presupuestar mejor. Y por último, su contratación no implica el pago de una prima como comisión, como pueden ser las opciones, etcétera. Inconvenientes. El IRS obliga a financiarse al tipo elegido durante toda la vida de la cobertura. Perdona. Por otro lado, si no existe intermediario financiero, las partes han de asumir un importante riesgo de crédito, porque al final no va a haber nadie que liquide los pagos intermedios, ni que actúe como cámara de contrapartida. Y por otro lado, cuando yo recibo tipo fijo, por ejemplo, porque tengo expectativas alcistas de tipos y estoy financiado a tipo variable, si luego realmente mis expectativas son erróneas y lo que hay es una bajada de tipos, no la voy a aprovechar porque voy a estar financiando al tipo que fijé en su día. Sí que es verdad que cuando cambian las condiciones de mercado, se permite cancelar la operación del swap, pero aquí hay que hacer un gran disclaimer o, o una exclamación. Puede resultar muy caro finalizar antes de tiempo un swap, ¿vale? El pago que hay que realizar la contraparte. Una vez visto los swaps de tipo de interés, entraríamos en el mundo de los swaps de divisas, ¿vale? ¿Qué son los swaps de divisas? Pues son un contrato financiero entre dos partes por el que acuerdan intercambiar sus principales de igual cuantía, pero en diferente moneda, durante un plazo de tiempo determinado, en el que ambos responderán al pago de los intereses recíprocos correspondientes a cada principal. Es decir, supongamos una empresa española y una empresa japonesa, que presentan las siguientes características. La empresa japonesa desea endeudarse en euros, pero no se encuentra clasificada en España. Por lo tanto, le va a ser caro ir a mercado. Sin embargo, en su mercado doméstico tiene una calificación excelente. Sin embargo, la empresa española es igual, pero al revés. Para solucionar esto, ¿qué hacen? Deciden acordar un swap de divisas. Primero van a pedir prestado en sus respectivos mercados y en sus respectivas monedas una cantidad equivalente aplicando el tipo de cambio de contado y por el mismo periodo de tiempo. Se intercambian los principales tomados por préstamos, es decir, los dos préstamos se dan el principal uno al otro, y acuerdan pagar los intereses recíprocos que generan dichas deudas durante el tiempo de la operación. Es decir, la empresa española recibe un principal en euros, se lo da a la sucursal japonesa y recibe intereses por habérselo prestado a la sucursal japonesa. Por el otro lado, la sucursal japonesa le da un préstamo de principal en yenes y esos mismos yenes de interés la empresa española se lo tendrá que pagar a la empresa japonesa. Al vencimiento se volverán a intercambiar los principales aplicando el mismo tipo de cambio de contado, pero 3 meses por después, por ejemplo, es decir, si el 31 de diciembre yo cerré un swap e intercambié nominales a 1,03 y ahora en marzo está a 1,06, pues yo el nuevo intercambio lo haría a 1,06. Es decir, las características de un swap de divisas son el intercambio efectivo de los principales denominados en diferente moneda, intercambio de los flujos de intereses que generan las deudas y que normalmente se da entre empresas de diferente calificación crediticia. Abaratar el coste de financiación y abaratar el coste de financiación de ambas partes. Importante señalar que en el momento del acuerdo swap la transacción se encuentra equilibrada y las devaluaciones o revaluaciones de una divisa respecto a la otra quedan compensadas por la diferencia de tipo de interés, ya que si no fuese por eso, pues habría operaciones de arbitraje. Al final, porque lo entendamos antes de ver esta siguiente slide,
donde vamos a ver un ejemplo con IBM y el Banco Mundial y Salomon Brothers. Los CCS pueden ser vistos en parte como un IRS, es decir, cambio, flujo de interés en fijos y variables, pero con una característica más, que hay un subyacente también de tipo de cambio de divisas que también aplica y por eso se intercambia el principal. ¿Vale? Realmente en un CCS vamos a estar expuestos tanto a riesgo de tipo de cambio como a riesgo de tipo de interés. Imaginemos, por tanto, IBM con unos pasivos a tipo fijo emitidos en marcos alemanes y francos suizos. Esperando una depreciación del dólar respecto a estas monedas, ¿qué es lo que hace IBM? Pues llama al Banco Mundial, que mantiene activos denominados en varias monedas, y deciden contratar un swap. Es decir, el Banco Mundial emitió bonos en dólares USA a la vez que intercambiaba con las obligaciones de pago de IBM. Entonces IBM tendría que hacer frente a sus pagos de principal y cupones derivados de la emisión de dólares del Banco Mundial y a su vez este mismo realizar los pagos en moneda extranjera de IBM. Como podéis ver en el grafiquito. Entonces, una vez visto los dos tipos básicos de swaps que pueden existir, pues podemos resumir brevemente las características esenciales que la diferencian. En primer lugar, pues que las corrientes o flujos monetarios que son objeto de permuta, en el IRS están denominados en la misma divisa y solo intercambiamos intereses, mientras que en los CCs intercambiamos en diferente divisa y no solo eso, sino que además intercambiamos los principales en diferente divisa. Entiendo que esto está claro. Si veis luego revisando la clase que hay alguna duda, pues me podéis decir y... ¿Vale? Al final es importante entender, como he dicho, que el tipo de cambio pactado para permuta futura, pues no deja de ser el del contado. Entonces, ventajas e inconvenientes de operar con CCS. Ventaja, pues que cada una de las partes obtiene fondos con un coste menor que si los hubiera adquirido directamente. Permite la gestión de las obligaciones de la empresa a través de la alteración del perfil de los intereses de las deudas y es posible la cancelación del swap a buen precio en caso de que los tipos fluctúen a nuestro favor. Inconvenientes. En caso de incumplimiento de una de las partes, pues la otra asume el riesgo de crédito, aunque esto se puede solucionar contratando la operación mediante un intercambio financiero, mediante un intermediario financiero. Otro inconveniente es que puede ser muy caro finalizar el swap, al igual que el IRS si se necesita, porque cambia las condiciones del mercado. Y se necesita, y hay una necesidad financiera del principal del swap en el momento de su devolución, ya que yo tengo que devolverlo también. Una vez visto las características, pues podemos pasar a los usuarios y estrategias, ¿vale? Que se pueden distinguir dos tipos de participantes de swap. Las partes del contrato, usuarios finales y los intermediarios financieros. Los usuarios finales serán empresas de ámbito internacional que quieren modificar su exposición al riesgo. Los mediadores, pues por ejemplo los bancos, ¿vale? Los bancos son mediadores ya que suelen tener activo balance en muchas divisas. Aquí destacar que las empresas multinacionales como usuarios finales han sido los principales partícipes en los mercados de swap, haciendo aumentar tanto la liquidez de los mismos como el volumen de transacciones que reflejan. En cuanto a la utilidad de estas operaciones, pues destacar que se pueden desarrollar tres diferentes: especulación, arbitraje y cobertura. Desarrollo de una estrategia de especulación con acuerdo de swap, pues lo que va a permitir es obtener un beneficio mediante la asunción de un riesgo. ¿Motivado por qué? Por la creencia de que la corriente de ingresos que vamos a percibir mediante la operación de permuta será mayor que la de pagos. Perdona. Estrategia de arbitraje. Intenta obtener beneficios de forma automática e inmediata a través de la celebración de dos swaps idénticos pero de signo opuesto, obteniendo el margen existente entre ambos.
Pero sin embargo, last but not least, por último, pero no por ello menos importante, la última estrategia y la principal que realizan los agentes económicos con los swaps es la de cobertura, ¿vale? Al final, las entidades que realizan operaciones, ya sea de activo o de pasivo, lo que están buscando es cubrirse de variaciones adversas a los tipos de interés o de cambio, según el caso. Para lo que desarrollan acuerdos de permuta financiera que les reporten liquidaciones positivas en el caso de que la evolución sea desfavorable o negativas si ha sido favorable. Mercado de swaps. En el mercado, pues aquí es importante entender que como ocurre con la mayoría de instrumentos de operaciones OTC, no tiene un lugar físico concreto, sino que es a través de los mediadores. Aquí destacar dos tipos de mercados, el primario y el secundario. El primario es donde se contratan los acuerdos de swap de nueva creación, ¿vale? Y se organiza en función de la estructura de vencimientos de los instrumentos. El mercado secundario se ocupa de la negociación de los acuerdos swap ya existentes e incluye tres tipos de operaciones. Venta de swaps a una nueva contraparte, cancelaciones voluntarias de swaps e inversión de operaciones swaps, los reverse swaps. En general, las únicas limitaciones que se imponen por parte de los intermediarios es la cuantía mínima, que suelen ser, pues para gente mayorista, puede ser alrededor de unos 5 millones de dólares y el límite temporal, fijado como máximo en 10 años. Tampoco hay mucha rigidez en estos temas. Eh, Al final no deja de ser un mercado institucional con estructura centralizada y libre de reglamentación. Es decir, un mercado OTC, en el que cada partícipe puede encontrar soluciones a la medida de sus necesidades. El único organismo existente a nivel internacional es el ISDA, ¿vale? El International Swap Dealers Association, que es como el único que trata de, ¿cómo decirlo? El único que trata de mantener el buen hacer o de velar por la integridad de las transacciones con swaps. Pero sí que es verdad que hay otro tema. ¿Cuál es? Pues que la banca tiene un papel muy importante en el mercado de swaps. Y diréis, ¿y cuál es? Pues es fundamental la labor de intermediación que hace para que las contrapartes puedan llegar a contratar los swaps. Por un lado, la recogida de información acerca de las operaciones sobre swaps que los clientes finales desean. Ofrecerse como contrapartida a alguna operación concreta. Reducen el riesgo de contrapartida. Ofrecen mayor flexibilidad a la hora de cancelar posiciones en swaps antes de su vencimiento. Posibilitan operaciones de cuantía superior o inferior a la práctica habitual del mercado y también facilitan la liquidación de diferencias resultantes. Es decir, no es una de las contrapartes más comunes, por decirlo de alguna manera, que a veces sí, sino que realmente es el en torno a la gente al que se organizan los mercados de swap, la banca, ¿vale? Aquí veis cuando ya se meten a contraparte o cuando ya se meten, mejor dicho, tanto de contraparte como de intermediario, las operaciones que realizan la banca en el mercado swap son hacer de contrapartida los swaps de la clientela y otros bancos, buscar contrapartida en el mercado para las operaciones de su clientela, realizar arbitrajes entre swap y otros instrumentos como los FRAs y especular y tomar posiciones en swap para gestionar y cubrir el riesgo de intereses de otras operaciones. Por último, ¿cómo se llega a término de un contrato swap? El 90 y tantas por ciento de las veces por la fecha de vencimiento. La gente cumple las condiciones del contrato, llega y se acaba. Pero igualmente se puede cancelar una operación por mutuo acuerdo de las partes o por decisión de una de ellas, ¿vale? Debido al incumplimiento de la otra. Asimismo, se puede anular una posición en swaps a través de la contratación de una operación idéntica, pero en sentido contrario. Lo que se llama un mirror swap para el tiempo que resta la operación original. Eso sí que es verdad que aquí te vas a basar en las condiciones imperantes en el nuevo momento. Otra opción para tener un swap es la cesión de la posición a un tercero. Previamente tiene que haber sido aprobado por la contrapartida. Y de todos modos, y a destacar que el abandono de un contrato de estas características ha de pasar por el acuerdo de la contraparte, la facilidad por parte del intermediario financiero y las condiciones de interés que se concretaron en el swap respecto a las condiciones actuales de mercado. Aquí, una frase para justificar el uso del swap, pues que a diferencia de la operación del préstamo back-to-back, los swaps son mucho más flexibles y simples
y se constituyen a sí mismos como un instrumento de gestión de riesgo de interés y de tipo de cambio de las empresas y entidades financieras, así como de unificación de los mercados financieros. Uy, ¿vale? Vale, pues nada, aquí por mi parte, poco más. Hoy la clase, como no habéis podido conectar, ha ido más rápida, ¿vale? Han sido pues 40 minutillos, entiendo más o menos, de clase. Cualquier duda, por favor, lo diré en la próxima sesión que hayamos tenido y demás. Hacedmelo llegar, ¿vale? Y la revisamos en cuanto podáis, ¿vale? O en la próxima sesión. Así que nada, un abrazo.